Em plau donar-vos la benvinguda a Montserrat, a Monsenyor Piero Marini, els senyors arcabisbes i bisbes, el degà president de la Facultat de Teologia, a tots els congressistes d'aquest quart congrés litúrgic de Montserrat. Els acollim amb joia fraterna plena de sentors de Pasqua. Desitjo que la cloenda d'aquest quart congrés litúrgic, celebrada al redós de la Mare de Déu, sigui ben profitosa i, juntament amb el treball fet abans d'ahir i ahir a la Facultat de Teologia de Catalunya, doni fruits abundosos per renovar la vida litúrgica de les nostres comunitats cristianes. Amb molt de gust, acollim en l'àmbit d'aquest congrés a Monsenyor Piero Marini i ens disposem a escoltar-lo. Empezamos hablando de la conmemoración del Congreso del 1915. En estos últimos años, varias coincidencias, como por ejemplo el 50º aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y de la promulgación de la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium, nos han movido a examinar el camino recorrido de la reforma litúrgica y a valorar lo realizado de cara a una perspectiva futura de la reforma. También hoy nuestra presencia aquí en Montserrat se debe a la conmemoración de una circunstancia. Han pasado 100 años desde la celebración del primer Congreso Litúrgico de Montserrat en el 1915. El Congreso del 1915 nos remite a los inicios del movimiento litúrgico, cuando se intentaba aún delinear el futuro de la liturgia a través de la búsqueda de principios y nuevos modelos celebrativos. Principios y modelos que encontraron posteriormente su expresión en la Constitución Conciliar sobre la Sagrada Liturgia y en los órdenes de la reforma promovida por el mismo Concilio. No pretendo hacer aquí un estudio profundo sobre el Congreso del 1915, sino solamente hacer referencia al contexto en el que se celebró y sobre todo a los documentos de la Santa Sede que ciertamente fueron su inspiración. El Congreso del 1915 siguió las decisiones en materia litúrgica del pontificado de Pío X. El motu proprio del 1903 tra le sollecitudini sobre la música sagrada subraya ya la participación activa de los fieles en la celebración eucarística como un principio eclesiológico y lo explicaba en un texto que solo posteriormente será famoso. Son el texto del motu proprio. Siendo nuestro vivísimo deseo que el verdadero espíritu cristiano florezca por todo el mundo y se mantenga en todos los fieles, es necesario proveer, antes que nada, a la santidad y a la dignidad del templo, donde se reúnen los fieles para conseguir tal espíritu de su primera e indispensable fuente, que es la participación activa en los sacrosantos misterios y en la oración pública y solemne de la Iglesia. Siguen después, en pocos años, dos famosos decretos eucarísticos del Papa Sarto, en una época en la que la comunión de los simples fieles se limitaba frecuentemente a las grandes fiestas. Incluso en los seminarios y en los conventos se practicaba normalmente la comunión semanal. El decreto sobre la comunión frecuente puede ser acogido como un acontecimiento histórico
en la práctica sacramental de la Iglesia. La Sacra Tridentina Synodus del 20 de diciembre del 1905 ponía fin a una pastoral rigorista que, olvidando el adagio Sacramenta propter homines, alejaba al bautizado de la comunión sacramental, reservada casi exclusivamente a los santos. Ustedes saben que Blaise Pascal, en el punto de morirse, se ha visto negar la comunión, y entonces él ha pedido que le traían un enfermo para ver la cara de Cristo antes de morirse. Era el tiempo del rigorismo jansenista, sobre todo en Francia. Naturalmente, así como los textos de Trento están influenciados por la polémica contrarreformista, también el decreto de 1905 es fruto de un preciso contexto histórico y depende del movimiento eucarístico, tanto en sus aspectos positivos como los negativos. De hecho, parece concentrarse más en las disposiciones del sujeto que en el misterio eucarístico en sí. Y la comunión aparece como un objetivo importante, pero poco ligado aún a la misma acción litúrgica. Incluso después del decreto, la comunión sacramental se ubicará frecuentemente fuera de la misa. El segundo decreto del 8 de agosto de 1910, Quam Singulari Christus Amore, aplicaba las disposiciones emanadas en el 1905 a los niños que accedían a la primera comunión. Con el largo preámbulo doctrinal, el Papa buscaba convencer a los teólogos y pastores de los fundamentos de la nueva pastoral, que contra todo rigorismo exigía para la primera comunión solo la capacidad de distinguir el pan eucarístico del pan ordinario, además de un mínimo de conocimiento del misterio de la salvación. El inconveniente consistía en el hecho de que el decreto se ocupaba de la primera comunión de los niños sin revisar el proceso total de la iniciación cristiana. Reconducir la primera comunión a una edad precoz sin interrogarse por la confirmación significó realizar, a menos en algunos países, un cambio en el orden de los sacramentos: bautismo, primera comunión, confirmación, que por mala suerte seguimos nosotros también. Él obliga a buscar otro espacio para la comunión solemne, tan popular en las religiones francófonas y pastoralmente apreciable porque es precedida de una larga catequesis. La acogida y la difusión de los dos decretos eucarísticos de Pío X fue sistemáticamente promovida también por los congresos eucarísticos que fueron celebrados en el primo decenio del siglo XIX. Ahora la Eucaristía, además de un objeto de culto, es comprendida cada vez más como alimento. Los decretos eucarísticos del inicio del siglo XIX constituyen la ocasión en la que el movimiento eucarístico y el litúrgico se entrecruzan y entran en una fecunda simbiosis, tanto que los congresos eucarísticos se convierten a partir de entonces en el acicace para, espero que sea recta la palabra, sí, para la más amplia difusión del tema, de temas e instancias litúrgicas en los inicios del siglo XIX. A este respecto es oportuno recordar que el 23 de diciembre de 1909, fecha generalmente reconocido como el inicio del movimiento litúrgico, don Lambert Baudouin, este monje
que fue también muchos años a San Anselmo, tiene en el Congreso Católico de Malinas la intervención programática sobre los principios del movimiento litúrgico, con los que pedía la difusión de los pequeños misales entre el pueblo, la participación de la misa parroquial, la abolición de las misas privadas devocionales, la reintroducción de la comunión durante la celebración. Las ideas de don Lambert Baudouin se difundieron por toda Europa más tarde, pero ya en Montserrat, 1915, se podía constatar una recta jerarquía de valores entre el culto litúrgico y el culto extralitúrgico, la celebración pública de la Iglesia y las devociones populares. La liturgia era considerada ya como elemento de desarrollo de la perfección de la vida del cristiano, como medio contra el individualismo o las diversas formas de superstición. Se recomendaba además el uso de los misales de mano para cada uno de los fieles, para poder tomar parte con interés en las sagradas ceremonias, como por ejemplo en la Semana Santa. Texto de Ramón Colomé. El Congreso de Montserrat no fue un congreso internacional. El título se reconoce generalmente, tal título se reconoce generalmente para los historiadores de la liturgia solo en los encuentros litúrgicos que se han celebrado a partir de la mitad de los años 50, contando con la colaboración de dos grandes naciones europeas, la Francia y la Alemania. Todos consideran congresos litúrgicos internacionales el de Maria Lach, 1951, de Lovania, Saint-Ottilienburg, Lugano, 1953, hasta llegar al Gran Congreso Litúrgico Pastoral de Asís de 1956, que abrió el camino a la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. El Congreso de Montserrat de 1915 fue esencialmente un congreso de la provincia eclesiástica de Tarragona. De hecho, así es definido por la carta del entonces cardenal secretario de Estado. Congreso litúrgico regional para promover en toda la provincia eclesiástica de Tarragona un sano despertar de la fe y de la piedad cristiana. Vale la pena escuchar un pasaje de la mencionada carta, citado también en las conclusiones del Congreso. Difundir en medio de los fieles un exacto conocimiento de la liturgia, infundir en sus corazones un gusto sagrado de las fórmulas, de los ritos, de los cantos, con los que en unión a la Madre común dan culto a Dios, atraerlos a una participación activa a los santos misterios en las fiestas eclesiásticas, no puede no servir admirablemente a volver a acercar el pueblo al sacerdote, a reconducirlo a la Iglesia, a fomentar la piedad, a revigorizar la fe, a mejorar la vida. El Congreso fue organizado de modo ejemplar. El programa preveía no solo la participación en las conferencias, sino también en las celebraciones litúrgicas, como hacemos hoy también con la misa que seguirá. La parte de los estudios estaba dividida en 3 secciones: estudios históricos, ministerios sacerdotales y el tercero, gregorianismo y vulgarización litúrgica. La formación litúrgica a través de la participación en las celebraciones fue subrayada por los organizadores del Congreso. Siempre habla Ramón Colomé.
El mejor medio para conocer a fondo la Santa Liturgia es amarla. Para amarla es preciso estudiarla y sobre todo practicarla, porque lo que se funda en los afectos de la voluntad y en el influjo de la gracia divina se alcanza más fácilmente con una práctica dócil y constante que no por los estudios asiduos y profundos. Podemos aceptarlo hoy en todo. En el Congreso participaron alrededor de 500 sacerdotes, además de los obispos de la provincia y del nuncio apostólico de su santidad. Para tener una idea global del Congreso del 1915 y para darse cuenta de cómo se acogieron en él las indicaciones dadas por Pío X y sucesivamente retomadas por don Lambert Baudouin, es útil leer las conclusiones generales. Primero, la participación activa de los fieles en los misterios sagrados y en la oración pública y solemne de la Iglesia es el manantial primero y indispensable del verdadero espíritu cristiano, la forma genuina y tradicional de dar gloria a Dios y alcanzar la propia santificación. Me suenan las palabras de la Sacrosanto Concilio. Número 2. La participación del pueblo en los actos litúrgicos conviene sea integral, siguiendo los textos, tomando parte en el canto y practicando las ceremonias sagradas. Tercero, siendo el santo sacrificio de la misa al centro de la Sagrada Liturgia, los fieles deben procurar tener en él la máxima participación interna y externa, sintiéndose concelebrantes, en cierto modo, con el sacerdote, comulgando dentro de la misma y no ocupándose con otra cosa que en el propio sacrificio. Cuarto, la parroquia es el verdadero hogar espiritual de los cristianos. Por eso deben contribuir a su vida y esplendor por todos los medios posibles, asistiendo con preferencia a sus funciones y principalmente a la misa mayor, que es el acto oficial y más solemne de la liturgia parroquial. Quinto, siendo la Sagrada Liturgia el método más fecundo para la educación del espíritu y la vida cristiana, deben procurar cuanto se ocupan de la instrucción religiosa, dar a esa el carácter de verdadera catequesis litúrgica. Hoy hablamos de introducción a los misterios, la mistagogía. Dar a esa el carácter de verdadera catequesis litúrgica, enseñanza viva de la fe y preparación práctica de los fieles en los actos de cultos. Sexto, para que la popularización de la piedad litúrgica sea efectiva, es preciso propagar en lengua vulgar el conocimiento y uso de los libros oficiales de la Iglesia. Por eso se recomienda la difusión del Eucologio, primera versión catalana, publicación del Congreso Litúrgico de Montserrat. Séptimo, el Congreso Litúrgico de Montserrat proclama reverentemente como norma del movimiento litúrgico de la provincia eclesiástica tarraconense la orientación que le ha dado el Sumo Pontífice, cuyos frutos así expones, difundir entre los fieles el texto que ya hemos escuchado. Después de aquel primer congreso se celebraron en Montserrat otros dos, 1965, con el tema La liturgia de demà,
en un periodo de gran entusiasmo por el inicio de la aplicación de la reforma litúrgica conciliar guiada por el Concilium ad exequendam Constitutionem de Sacra Liturgia, y en el 1990, después de la publicación de la Carta Apostólica Vigiesimus Quintus Annus, cuando con la publicación de los libros litúrgicos la aplicación de la reforma podía considerarse concluida y se dirigía más la atención a la pastoral litúrgica. Los 3 congresos de liturgia celebrados en Montserrat nos permiten tener una visión completa del desarrollo de la liturgia que va desde el inicio del movimiento litúrgico a la reforma litúrgica promovido por el Concilio y su aplicación concreta con la publicación de los nuevos libros litúrgicos. Ahora pasamos a otro punto, a pensar en algunas conmemoraciones. El 50º aniversario. En estos últimos años se han multiplicado, como ya se ha indicado anteriormente, la repetición de 50º aniversarios que nos han invitado más de una vez a detener nuestra mirada en el camino recorrido de la reforma litúrgica y a expresar una valoración sobre lo realizado en vista de una perspectiva para el futuro de la reforma. Recuerdo, cada uno tendrá sus recuerdos, la conmemoración del 50º aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II el 11 de octubre del 2012 en Roma. Al atardecer de aquel día he participado junto con el grupo de laicos, sacerdotes y obispos que llevaban en la mano antorchas encendidas. He participado en la procesión organizada como 50 años antes por la Acción Católica, desde Castel Sant'Angelo a la Plaza de San Pedro. Allí hemos vuelto a escuchar el discurso de la Caricia o el discurso de la Luna de Papa Juan XXIII. El aniversario, celebrado con varias conmemoraciones en diversos momentos, nos ha hecho descubrir la peculiaridad del Concilio Vaticano II con relación a todos los demás concilios de la historia, su peculiaridad. Recuerdo después el 50º aniversario de la promulgación de la Sacrosantum Concilium, que he celebrado el 4 de diciembre de 2003 en Salisburgo, donde tuve una conferencia con el título La Constitución Sacrosantum Concilium, el primado de la liturgia en la vida de la Iglesia. Recuerdo finalmente el 50º aniversario de la entrada en vigor de la primera aplicación de la reforma litúrgica querida por los padres conciliares el 7 de marzo de 1965. He celebrado este aniversario participando en un congreso pastoral en la parroquia de Todos los Santos en las diócesis de Roma, donde el Papa Pablo VI quiso celebrar el mismo día, 7 de marzo del 65, la primera misa en lengua vulgar. En aquella ocasión fue posible subrayar el significado y el valor eclesial de aquel inicio. ¿Qué significa conmemorar un acontecimiento del pasado que se refiere a la celebración del concilio o de la Sacrosantum Concilium o a la aplicación de la reforma litúrgica querida por los padres conciliares? ¿Qué significa para nosotros conmemorar? El primero congreso litúrgico del 1915. Para responder a esta pregunta me dejo guiar por el Papa Juan Pablo II,
No es que Juan Pablo II era un experto en liturgia, pero nos ha dado algunas líneas importantes. Juan Pablo II, que participó como padre conciliar en el Vaticano II desde el primer día hasta el último, según él, significa revivir una experiencia de fe y hacerse algunas preguntas fundamentales sobre la aplicación del concilio mismo y en la vida de la Iglesia de hoy. Voy a citar 3 textos del Papa. Un texto escrito a los 25 años del inicio de la Reforma. El Papa Juan Pablo II nos invita a fijar nuestra atención no tanto en la liturgia como objeto a reformar, sino sobre todo como fuente de la renovación de la vida de la Iglesia. El texto de Juan Pablo II es esto, tomado de la 25º Annus. La reforma de la liturgia querida por el Concilio Vaticano II puede considerarse ya realizada. En cambio, la pastoral litúrgica constituye un objetivo permanente para sacar cada vez más abundantemente de la riqueza de la liturgia aquella fuerza vital que de Cristo se difunde a los miembros de su cuerpo, que es la Iglesia. Mientras leo estos 2 textos, pienso a varios expertos como el Peretina, que en aquel tiempo estaba en Roma, cuántas cosas ha escrito sobre estos temas. Según texto del Papa, cada vez que se celebra una conmemoración del concilio es necesario hacerse algunas preguntas que implican a las 4 constituciones conciliares. Él mismo formuló en la carta Terzo Milenio Adveniente estos interrogantes. ¿En qué medida la palabra de Dios ha llegado a ser plenamente el alma de la teología y la inspiradora de toda la existencia cristiana, como pedía la Dei Verbum? Se vive la liturgia como fuente y culmen de la vida eclesial, según las enseñanzas del Sacrosanto Concilio. Tercero, se consolida en la Iglesia universal y en las iglesias particulares la eclesiología de comunión, de la Lumen Gentium, dando espacios a los carismas, los ministerios, las varias formas de participación del pueblo de Dios, aunque sin admitir un democraticismo y un sociologismo que no reflejan la visión católica de la Iglesia, y el auténtico espíritu del Vaticano II. Falta la Gaudium et Spes. Un interrogante fundamental debe también plantearse sobre el estilo de las relaciones entre la Iglesia y el mundo. Las directrices conciliares presentes en la Gaudium et Spes y en otros documentos de un diálogo abierto, respetuoso y cordial, acompañado, sin embargo, por un atento discernimiento y por el valiente testimonio de la verdad, siguen siendo válidas y nos llaman a un compromiso ulterior. Finalmente, el tercer texto de Juan Pablo II nos recuerda que celebrar una conmemoración del concilio de la reforma litúrgica no significa solo, aquí es su texto, conmemorar el Concilio Vaticano II, sino también y sobre todo revivir de alguna manera aquella atmósfera extraordinaria de comunión eclesial que caracterizó a la Asamblea Ecuménica, en la recíproca participación de los sufrimientos, de las alegrías,
de las luchas y de las esperanzas que son propias del cuerpo de Cristo en las diversas partes de la tierra. Intercambiar y profundizar experiencias y noticias sobre la aplicación del concilio a nivel de Iglesia universal y de iglesias particulares. Favorecer la posterior profundización y la constante inserción del Vaticano II en la vida de la Iglesia a la luz también de las nuevas exigencias. Con estos textos el Papa nos indica, a mi juicio, dos líneas paralelas de interpretación del concilio y de la reforma litúrgica. Sobre todo considerar la liturgia como fuente de la renovación de la Iglesia. Sacrosanto Concilio número 1. Son los cuatro temas del concilio y por eso se empieza por la liturgia. Y además considerar siempre la reforma querida por el concilio en el ámbito del concepto evolutivo de tradición. Primero, la liturgia fuente de renovación. La liturgia, pues, para Juan Pablo II no es solo enseñanza didáctica, sino sobre todo elemento que forma a la comunidad cristiana y la hace pueblo santo de Dios. Y en eso yo pienso en todos los viajes de Juan Pablo II cuando celebraba por todas partes. Ha dado forma de la Iglesia a tantas comunidades en toda la tierra. El concilio había hablado del sacerdocio universal, pero en práctica este sacerdocio universal ha sido puesto con estas celebraciones, aceptando la cultura, la lengua de todos estos pueblos. El Papa invitaba a sacerdotes y fieles a un cambio de perspectiva en la praxis litúrgica, de la atención a la reforma de la liturgia, a la interpretación de la liturgia como forma de renovación de la vida de la Iglesia. En la primera fase del postconcilio, la atención se centró totalmente sobre la liturgia como objeto a reformar, un objeto al cual dar sentido y purificar, del cual hay que quitar las incrustaciones impropiadas para embellecer, pero siempre un objeto. La reforma litúrgica se entendió como liturgia a reformar. Ahora nuestra atención debe orientarse cada vez más hacia la liturgia como fuente de renovación de la vida de la Iglesia. La liturgia se convierte ella misma en sujeto de renovación. A distancia de 500 años desde su inicio, el deseo común es que la liturgia renovada renueve la Iglesia. El segundo punto que nos invita, sobre el cual nos invita a reflexionar Juan Pablo II, es la dinámica evolutiva de la tradición. Sin embargo, si por una parte se debe mirar a la liturgia como fuente de la vida espiritual y de la renovación de la Iglesia, por otra, es necesario renovar continuamente el espíritu del concilio y favorecer la posterior profundización y la constante implicación del Vaticano II en la vida de la Iglesia a la luz de las nuevas exigencias. Por tanto, al conmemorar el 50º aniversario del Concilio o de la promulgación de la Sacrosantum Concilium, no podemos considerar la Constitución sobre la liturgia como un texto pasado de moda o como un manual para reformar los ritos de la Iglesia, sino un documento que ha sido la fons en sentido evolutivo de los hechos de la reforma. La Sacrosantum Concilium ha dado comienzo a una reforma que no ha concluido, sino que está siempre haciéndose
por la presencia y la acción de Cristo resucitado en la historia y a través del Espíritu. Hay un texto que voy a leer de un padre de la Constitución italiana, en 1947, Dossetti, que después de haber participado a la redacción del texto de la Constitución, se hizo monje y fundó una congregación. Este Dossetti decía esto: la dinámica de la aplicación conciliar, era el experto del cardenal Mercato, el concilio. La dinámica de la aplicación conciliar, lo sabemos bien, también por los ejemplos precedentes de la historia, exige hacer una distinción fundamental entre lo que es la pura aplicación, incluso fiel, y aquella que es inevitablemente una interpretación precisamente evolutiva de los actos mismos por el desarrollo histórico y por la gracia que se realiza en el acto mismo de su cumplimiento. La reforma continúa en esta evolución, porque la liturgia forma las comunidades y porque los hombres de hoy no son los mismos de hace 50 años. Por tanto, debemos tener en cuenta la influencia que el concilio y su aplicación práctica han ejercido en la vida de nuestras iglesias. De hecho, las elecciones de fondo de los padres sinodales han tenido su inicio y su punto de partida en el texto del Sacrosanto Concilio. El mismo espíritu que suscitó en la Iglesia el movimiento litúrgico, 1909-15, que ha guiado e inspirado las elecciones de fondo de los padres del Concilio, es un texto de Pío XII esto, continúa todavía hoy a través de las celebraciones de la liturgia, renovando las comunidades eclesiales extendidas por el mundo. El peligro que hoy, a mi juicio, corre la liturgia no solo es de ser considerada continuamente como objeto a reformar, sino de perder la vinculación con el Espíritu que continúa animando nuestras comunidades cristianas. Por desgracia, muchos sacerdotes y fieles no han comprendido todavía el concepto dinámico de tradición asumido por el Concilio Vaticano II. Cuando tienen tiempo, si se acuerdan, toman el misal, creo que el misal español todavía en uso, hay un proemio, y que vayan a leer el número 9 de este proemio. Allí se aprende qué significa tradición. La reforma querida por el Concilio ha finalizado. Ciertamente se puede afirmar que la reforma en su conjunto ha sido fiel a la voluntad de los padres del Concilio y que los principios fundamentales sobre los que está asentada son perennes. Su aplicación concreta no podía ni puede ser perfecta ni finalizada. Quedan varios problemas prácticos por estudiar y afrontar en vistas de una mejor solución. Pienso, por ejemplo, al problema de la formación, sobre todo la formación en los seminarios, la formación de la mistagogía, o sea, la introducción en los misterios, los que hacemos, qué significa lo que hacemos, de las traducciones, del enriquecimiento de la eucología. Hemos tenido tanto entusiasmo al principio, ahora todo se ha apagado. De la liturgia de las horas. El cardenal Knox, prefecto del culto divino, 1975, había anunciado que el año siguiente, en 1976, se habría publicado el 5º volumen de la liturgia de las horas.
pienso a la plegaria eucarística, a las plegarias eucarísticas. Pienso al sacramento de la reconciliación, de la confirmación. Todos los obispos, los sacerdotes, los fieles se dan cuenta qué problemática hay bajo cada uno de estos nombres que he dicho. Podemos todavía contar sobre elección del Espíritu Santo. Nuestro amigo me dice que hay solamente 10 minutos. Sí, ha venido un poco larga. Voy a decir lo que puedo. Y el tercer punto es algunos problemas que tenemos que mirar al futuro para una posible solución. Yo veo 3 problemas. El primer problema, el problema de las instituciones, o sea, Congregación para el Culto Divino, comisiones locales de liturgia, de la Cataluña, de las diócesis, cómo funciona. Es lo que nos viene desde el principio. Segundo problema, las traducciones. Sí, es un problema más grande de lo que podemos pensar. Con mucha simplicidad algunos piensan, una traducción vale la otra, no es así. Implica 2 grandes problemas, la descentralización y la inculturación de la liturgia. Son 2 grandes problemas. El problema de la institución de una comisión. 1964 hay la publicación de un documento, Sacra Liturgia, motu proprio. Un documento, decimos que por una parte no vale nada porque no ha constituido ningún progreso de la reforma litúrgica, porque ha sido hecho por gente incompetente, porque no había todavía el concilium por la liturgia. Pero 2 cosas ha subrayado. Primero, eso es la voluntad del Papa, la institución de una comisión. Pablo VI ha visto que la congregación para los ritos Sacra Ritum Congregatio, instituida en 1588 por Sisto V por la reforma del Concilio Tridentino, no podía guiar la reforma litúrgica. Ha instituido una nueva comisión, un organismo especial, se llamaba el Concilium ad exequendam Constitutionem de Sacra Liturgia, donde he conocido también por varios años el padre Adalberto Franchesa y su sonrisa. Ha instituido esto. ¿Qué significa? Significa que tenemos que poner al día nuestras instituciones si queremos que las cosas aplicar el concilio. La primera finalidad que Juan XXIII había puesto al concilio, reformar las instituciones de la Iglesia. Esa es la primera. El recuerdo de Pablo VI nos empuja en esta dirección. No dejar de pensar a nuestras instituciones. La segunda cuestión que levantó este motu proprio Sacram Liturgiam fue la cuestión de las traducciones. Y tenemos que volver a este texto para nos dar cuenta de cuál ha sido la mente de los padres conciliares. Se publica este texto del motu proprio Sacram Liturgiam en latín e in italiano en l'Osservatore Romano y se dice, interpretando el número 36 de la Constitución,
se dice que las varias versiones propuestas por las competentes autoridades eclesiásticas territoriales, las conferencias episcopales, deben ser siempre revisadas y aprobadas por las Santas Sedes. Y ordenamos que tal praxis sea siempre observada. Este texto era completamente el contrario de lo que habían decidido los obispos 2 o 3 meses antes. Y habían decidido, si ustedes pueden ver la historia, que las traducciones, es el número 36, párrafo 3, determinar si ha de usarse la lengua vernácula y en qué extensión. Estas decisiones de la lengua vernácula, que ha de ser de usarse en la liturgia, debe ser aprobada por la competente autoridad eclesiástica territorial antes mencionada, las conferencias episcopales. Un padre se levantó cuando se discutía y decía que habría que añadir que todos los textos tienen que ser enviados a la Santa Sede por la aprobación. La comisión respondió en la aula, el número que usted quiere cambiar allá ha sido votado. Y la votación de este número, aprobado con 2041 placet, 30 non placet. Así que el texto se quedó así. Fue ocasión la publicación de este texto para hacer una reacción de todos los obispos en contra de esta aplicación. Pueden escuchar lo que escribieron los obispos de la Austria, los obispos franceses, le voy a leer en francés, así es el original. On dit qu'à peine 2 mois après sa promulgation, la Constitution est battue en brèche, que les décisions prises par les assemblées épiscopales pourront être efficacement neutralisées par la curie romaine, que le rôle des assemblées épiscopales est coupé au moment même où le concile commence à l'établir, que les décisions du concile seront combattues avant même que el concilio es achevé. Empiecen ya a cambiar el concilio cuando nosotros estamos aquí, que esperan por lo menos que volvemos a casa, decían los franceses. El texto por eso ha sido corregido lo han corregido de manera que por 40 años hemos seguido adelante, que la responsabilidad de la traducción es de la conferencia episcopal. El texto que se envía en Roma, la congregación tiene que examinarlo, ver si ha sido traducido bien, si han traducido todas las partes, pero no entra en el asunto de la traducción misma, que pertenece a los obispos que hablan esta lengua, que viven con los fieles esta lengua. Hay también, yo quiero decir 2 palabritas, dobbiamo finire. Hay 2 iglesias, solamente para concluir esta cuestión de la confirmación, que tomaron una gran ruina en la historia. La iglesia de África, que desapareció. ¿Por qué? No ha usado la lengua del pueblo. En África del Norte se usaba el latín. El latín era el lenguaje de los romanos, no era el lenguaje del pueblo. San Agustín decía, no tengo sacerdotes que conocen la lengua del pueblo, tanto menos obispos.
cuando llegaron los vándalos y los árabes, fue destruida esta iglesia. Otra iglesia, la iglesia caldea, que nosotros no conocemos, que ha escrito la más grande epopea de la historia de las misiones. Llegaron hasta la China, el Tíbet, todos los imperios turcos, hasta la Indonesia, estos misionarios. En el año 1000, esta iglesia tenía más fieles que la iglesia de Roma y de Constantinopla juntas. Pero también esta iglesia ha fracasado. Hay solamente la Malancaresi ahora, Maratá. ¿Por qué nombraban obispos solamente los monjes caldeos? Porque usaban siempre en la liturgia los textos siríacos, porque no se han incorporado con las iglesias locales. Dice que tengo que terminar. Voy a terminar entonces con las palabras del otro grande problema que tenemos hoy, además de las traducciones, es el problema de la plegaria eucarística, que para mí es un grave problema pastoral. Siempre cuando se llega al Cordero de Dios, siempre hay un sacerdote que se va a tomar algo, porque nos falta algo. Yo me pregunto, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Los fieles han llevado el pan, su vida, para que no que se transforme, porque no hay un milagro, para que sea, según mi opinión, después los traductores harán lo que quieran. No vamos a admirar un milagro a la misa, es el pan que sea nuestro, para que lo transforme, para que transforme nosotros también. Y al momento de la comunión van a sacar otro pan. Yo digo, que lo lleven para el sacerdote. Bueno, si no, no es válida la misa. Para los fieles válida, para los sacerdotes no. Significa que la plegaria eucarística es considerada nada. Es solamente una fábrica de hostias. Es así, nuestra pastoral hoy. Voy a terminar con algunas palabras de Pablo VI y acabamos. Es un estilo poético. La esperanza, que es la mirada de la Iglesia hacia el futuro, llena su corazón, el corazón de la Iglesia, y dice cómo palpita como palpita en nueva y armoniosa espera. La Iglesia no es vieja, es antigua. El tiempo no la doblega. Y si es fiel a los principios intrínsecos, extrínsecos de su misteriosa existencia, el tiempo la rejuvenece. No teme el nuevo, vive de ello. Como un árbol de la segura y fecunda raíz, ella extrae de sí misma para todo ciclo histórico su primavera. Esperamos que sea el ciclo histórico de primavera que nosotros vamos a ver en los próximos años. Gracias y disculpen. Gracias, señor Piero Marini, por su conferencia, por su presencia en la clausura de este cuarto Congreso Litúrgico de Montserrat. Somos conscientes de la tarea que queda por hacer para ir llevando a cabo el núcleo de la reforma litúrgica, de la renovación que pretendía el Concilio Vaticano II, y algunos de los temas que usted nos ha expuesto pues forman parte también de la tarea que tenemos pendiente. Muchísimas gracias. Podria saludar, al començament ho he fet, el director general d'Afers Religiosos que tenim entre nosaltres,
i agraïm també la seva presència.